Cuando era adolescente, mi hermano y yo estábamos absolutamente obsesionados con la pesca. Todavía disfrutamos de un viaje ocasional todos estos años después, pero en aquel entonces vivíamos y respirábamos la pesca en el río. Tanto así que solíamos participar en torneos de pesca, y por lo tanto, teníamos que tomar parte en sesiones de entrenamiento casi todos los días. Spoiler. Pero estas sesiones de entrenamiento eran solo una excusa para pasar tiempo junto al río, y no te aburriré con cómo funcionan los torneos de pesca, así que simplemente créeme que pescábamos muchísimo. De todos modos, yo tenía unos 13 años, era septiembre, y mi hermano y yo estábamos pescando en este recodo del río abajo de los palos. Ahora, tienes que tener en cuenta que en la pesca en ríos y lagos tienes que estar callado como un ratón, a menos que asustes a los peces. Así que mientras el cielo se oscurecía y retumbaba este bajo gruñido de truenos en el cielo, pues puedes imaginar lo escalofriante que era. Obviamente, esperábamos lluvia, pero eso no significaba que íbamos a dejar de pescar. Tendría que ser mucho más que eso para alejarnos, y de repente aparece un extraño espeluznante que sale del bosque al otro lado del río. No tiene ningún equipo con él, excepto una caña, pero lleva un sombrero de pescar, uno que tiene todo este pelo gris y desaliñado que se derrama por debajo de él. Intentamos saludarle, pero solo nos mira como si dijera, «Estás en mi lugar». Y mi hermano y yo estamos listos para empacar si nos lo pide, porque Dios sabe que la gente puede ponerse territorial sobre su lugar favorito siendo observado. Pero el tipo no dice nada, y simplemente camina unos 100 metros río arriba y comienza a pescar allí. Estaba medio cortándonos nuestro lugar, pero nunca fuimos del tipo que se echa para atrás ante un desafío, así que nos quedamos donde estábamos. Mientras pescábamos, el trueno y los relámpagos se hacían más fuertes y más frecuentes, lo que significa que se estaban acercando justo encima de nuestras cabezas. Acabo mirando río arriba para ver si el gruñón todavía está allí, y lo está, pero luego me doy cuenta de cómo se dobla su caña, y eso no me gusta. Parecía fuerte y resistente, pero demasiado flexible para ser otra cosa que no fuera fibra de carbono, o al menos eso supuse. Pero aquí está la cosa, aunque no pienses en la fibra de carbono como metal, es superconductora de electricidad, lo que significa que si este tipo realmente estaba usando una caña de fibra de carbono, no era tanto una caña de pescar como un pararrayos. Recuerdo susurrarle a mi hermano, ¿crees que este tipo está usando una fibra de carbono? A lo que él responde, es viejo, no es tonto, pero mira cómo se está doblando. Recuerdo decir, mi hermano vuelve a mirar, y eso es cuando ve lo que estoy viendo. Entonces, de la nada, este gran crujido y destello nos hacen saber que acabamos de estar a unos 100 metros de un rayo que impactó muy cerca de nuestro gruñón pescador. Nos levantamos y simplemente nos lanzamos hacia donde él estaba parado. Y ahí está la caña de este tipo tirada en el suelo humeante. Empezamos a buscar al tipo para ver si está bien, pero no pudimos encontrar nada, ni rastro de este tipo. Pero luego mi hermano encuentra una de las botas del tipo tirada cerca de las raíces de un árbol, y también está humeando. Y ahí es cuando levanta la vista y finalmente encontramos dónde fue el tipo. El rayo había lanzado a este pobre tipo directamente a un árbol. Nos largamos a la estación de servicio más cercana para llamar a los paramédicos, pero para ese momento, el tipo ya estaba muerto, y no se podía hacer nada por él. Esto fue hace mucho tiempo, y un recuerdo que me ha quedado grabado por mucho tiempo. Y fue realmente muy difícil volver a la pesca después de eso. Pero de todas las extrañas ocurrencias que surgieron de eso, lo que realmente me impactó fue el olor en el aire cuando finalmente lo encontramos. Honestamente, olía a carne de cerdo asada. Crecí en los suburbios de Sydney, Australia, siendo la única hija de un hombre que básicamente vivía para pescar. Pasábamos un montón de tiempo en el agua o en la playa mientras mi papá se adentraba en la superficie y lanzaba su caña. En una ocasión, mi mamá, que creció en Escocia,
y yo estábamos caminando por la playa mientras papá se concentraba en pescar. De repente, ella se agachó en una piscina de rocas y recogió este pequeño caparazón cónico, diciendo lo bonito que era, admirando los colores. Me acerqué para mirarlo justo a tiempo para ver un pequeño tentáculo salir de una grieta en el caparazón. No estaba vacío. No, el caracol marino que habitaba esas cosas estaba ahí, en su hogar, y de repente me di cuenta de lo que era. En las escuelas australianas no se dedica mucho tiempo a enseñarnos sobre los miles de animales peligrosos que viven aquí. Honestamente, es algo que exageramos para los turistas, así que no es como si cada niño australiano tuviera miedo de salir afuera después de una clase de seguridad en la playa. Pero definitivamente nos enseñan a no meter las manos en grietas o hendiduras, y hay 1 o 2 animales que nos dicen explícitamente que no toquemos, y el Conus textile es uno de ellos, más comúnmente conocido como el caracol cono de oro, o simplemente conos de oro. Son una especie de caracol carnívoro que se alimenta de otros caracoles marinos. Pero la forma en que los captura es totalmente loca. ¿Recuerdas que mencioné ese pequeño tentáculo? Bueno, es básicamente la lengua del bicho. Lo usa para comer, principalmente, pero en la punta hay lo que esencialmente es un solo diente afilado como una aguja. Lo clava en su presa, inyecta un montón de toxinas, y voilà, la cena está servida. También tiene un montón de pequeñas fibras en el extremo de su lengua, que básicamente son glándulas de gusto u olfato que pueden ayudar a encontrar el tipo adecuado de presa. En serio, busca un video de la anatomía de este bicho. Es literalmente la materia de las pesadillas y hace que todas las películas de aliens espeluznantes parezcan Mars Attacks. Te lo digo en serio. El único problema es que esta misma toxina es una de las más potentes del mundo y es lo suficientemente fuerte como para matar a un humano. Así que cuando ese pequeño bicho empezó a sondear la piel de mi mamá con su tentáculo, estaba a punto de hacerle un serio daño que podría no haber sobrevivido. Hubo un momento después de que le abofeteé el caparazón al suelo en el que ella estaba enojada conmigo, como diciendo, «Gemma, en nombre de Dios, ¿qué crees que estás haciendo?». Recuerdo haberle explicado exactamente qué demonios era esa cosa que estaba sosteniendo, y en el tiempo que me llevó decirle, pasó de estar furiosa a estar eternamente agradecida en cuestión de segundos. Como si ella supiera mejor después de vivir en Australia durante casi 20 años. Pero no, la vieja todavía camina como si estuviera en Leyte. Papá siempre solía reírse diciendo que un día volveríamos a casa y la encontraríamos abrazando a una serpiente café, pero eso podría ser cruzar la línea. Hace unos 3 años, unos amigos y yo nos encontramos con un día libre al mismo tiempo. Todos teníamos horarios bastante erráticos, así que, por capricho, decidimos ir hasta Los Cayos con 2 de nuestros kayaks. Habíamos escuchado que había unos seriotes bonefish justo afuera de la entrada de Hillsborough, cerca de Pompano Beach. Y para los que no lo saben, esos tipos pueden ser unas unidades absolutas. El récord mundial es de alrededor de 7 kilogramos, y créeme, eso es mucho pescado considerando que estás a un tiro de piedra de la arena. De todos modos, nos levantamos antes del amanecer, cargamos la camioneta y nos dirigimos hacia Pompano. No sé si hubo algún tipo de accidente adelante o si simplemente tuvimos mala suerte, pero el tráfico en el camino hacia la playa era terrible. Justo cuando estábamos llegando a una salida, dijimos, al diablo, y decidimos ir a la llanura de Bonefish para aprovechar nuestro día libre. Fue la decisión correcta porque para cuando llegamos a la llanura, el sol apenas había empezado a asomarse por el horizonte. No suelo decir esto sobre muchas cosas, pero era realmente impresionante. Había pasado un tiempo desde que había ido a pescar tan temprano, y por más que levantarse temprano apesta, siempre vale la pena cuando el clima despeja en el sur de Florida. Nos recibió una marea descendente, desaguando en la llanura,
pero aún estaba bastante alta, así que tendríamos al menos unas pocas horas de pesca por delante. Subí a uno de los kayaks y empecé a remar, simplemente disfrutando de la marea. Tienes que recordar que aún eran como las 6 de la mañana y apenas tuve tiempo de tomar café o desayunar antes de salir, así que juro que podría haberme quedado dormido en ese momento. Era súper relajante, hasta que empecé a sentir una sensación realmente desagradable. Había estado en el agua durante unos 15 a 20 minutos en ese momento, relajándome al máximo, cuando de repente sentí esa sensación de incomodidad, como si alguien me estuviera observando. Me sentí realmente mal, pero cuando remé y di un giro de 180 grados, solo vi a mi amigo en la playa, preparando nuestras cañas. Nos debía desde la última vez, así que no me odien. Fue entonces cuando alcancé a ver algo moviéndose en el agua debajo de mí. Y, cuando miré bien, vi que era mucho, mucho más grande que un bonefish. Tenía alrededor de 3 metros de largo, del tamaño de una nevera, y estaba silenciosamente deslizándose debajo de mi kayak, en unos 2.5 metros de agua. Era un tiburón toro, fácilmente el más grande que había visto y definitivamente el más cerca que había estado de uno. Empecé a remar de vuelta a la orilla tan rápido como pude, casi como un movimiento involuntario. Mi cerebro ni siquiera me dio tiempo para averiguar si realmente estaba en peligro o no. Simplemente pensó, tiburón, hora de irse, y mi cuerpo hizo el resto. Para ese momento, mi amigo también estaba en el agua, y él hizo lo mismo que yo. Miró hacia arriba como preguntando qué pasaba, y luego miró hacia abajo en el agua. Pero él soltó un «Oh, Dios mío», antes de empezar a remar como si tuviera un motor pegado a su kayak. Habíamos visto tiburones antes, pero usualmente mucho más lejos y desde la seguridad de un bote. Ver uno tan de cerca fue como un shock para el sistema que apenas puedo describir. Nunca había sentido ese tipo de miedo primal básico antes, y es algo que nunca quiero volver a sentir. Estábamos navegando en el mar, un día hermoso, con el sol brillando y muy poco viento. El mar estaba tranquilo, lo que significaba que no teníamos tanto trabajo que hacer. Así que yo y un compañero de tripulación estábamos apoyados en el borde del bote fumando cigarrillos y hablando de fútbol. Fue entonces cuando vi una mochila de niño flotando en el agua, con un pequeño personaje de dibujos animados en ella. No era inusual ver cosas así flotando en el mar de vez en cuando, pero un minuto después vi un zapato de niño flotando en la superficie del agua. Luego, mi amigo se movió hacia la parte delantera del bote y señaló hacia la distancia. Más y más bolsas, mochilas y zapatos, todo tipo de objetos personales flotaban en la superficie del agua, en una gran colección. Al principio pensé que alguien acababa de tirar mucha basura al mar, lo que me empezó a enojar. Estoy seguro de que muchos de ustedes estarían enojados al ver eso. Pero luego, imagínense viendo el primer cuerpo flotando sin vida en el agua, luego el siguiente cuerpo, y otro más, hasta que ves que el cuarto cuerpo es mucho más pequeño que los otros, y te das cuenta de que estás mirando a un niño. Aparte de algunas palabras murmuradas y cruzarnos mientras rezábamos, estábamos totalmente en silencio mientras pasábamos junto a los cuerpos. Solo se podía escuchar el sonido de las olas golpeando contra el bote. Ver cómo algunos de los cuerpos estaban hinchados y descoloridos me hizo sentir que podía vomitar. Esto fue en el verano de 2015, cuando muchas personas de Libia estaban tratando de cruzar el Mediterráneo en pequeñas embarcaciones. Los traficantes, a quienes pagaron mucho dinero, solo se preocupaban por cobrar, y no les importaba si los migrantes realmente llegaban a Grecia o no. Solo les importaba el dinero, así que muchos de ellos morían cuando sus botes se hundían y no sabían nadar. Lo peor de todo es que no fue solo un cementerio flotante que encontré, sino 3. Incluso vimos cómo una lancha neumática era rechazada por la guardia costera griega cuando su bote ya estaba lleno de agua. Nunca supe qué les pasó, pero rezo para que estén todos a salvo y bien en algún lugar.
Entiendo que es una situación política complicada, pero niños inocentes perdieron sus vidas, y yo vi a estos niños con mis propios ojos. Es más fácil olvidar los rostros de mis amigos de la infancia que olvidar estas cosas. Y cuando los niños están muriendo así, es difícil entender por qué no los ayudamos. Pero yo soy solo un simple pescador. Hago mi trabajo, vuelvo a casa, trato de no pensar demasiado. Pero soy un pescador que ha sido perseguido por fantasmas, y no del tipo de los libros de cuentos. Estos son muy reales. Hace unos 8 años, mi padre, algunos primos y yo estábamos pescando en el sur de Maryland durante un verano. Nos encontrábamos en un lugar específico donde hay unos objetos llamados barcos objetivo, que son antiguos barcos de la Armada desmantelados que han sido montados sobre pilares de concreto para que floten, sin importar cuánto los pruebe la Armada con municiones. Son blanco de todo tipo de balas, bombas y misiles. De todos modos, estábamos todos en el barco de pesca de mi padre, un Grady White, pescando corvinas y lenguados, justo cerca de estos barcos objetivo. Si realmente están siendo utilizados para ejercicios militares, ni siquiera puedes acercarte a ellos. Pero como no había nadie para indicarnos que nos alejáramos, estábamos cerca de los barcos objetivo con unos 20 botes más en el agua. Sin embargo, después de aproximadamente 1 hora, unos tipos de la Guardia Costera se acercaron a nosotros. Estaban en un gran barco de la Guardia Costera con unos 15 reclutas a bordo, y el oficial al mando nos pidió un favor a mi padre. Quería practicar un pequeño ejercicio de inspección con algunos de sus reclutas. Siendo el buen tipo que es mi padre, les dio permiso. Justo cuando estaban subiendo a bordo, siento que mi caña se pone muy pesada de repente. Lo menciono, y el oficial de la Guardia Costera detiene su inspección y dice: «Adelante, hijo, recógelo y veamos qué tienes». Así que recogí, y era obvio lo pesado que era lo que había atrapado. Naturalmente, todos estábamos muy emocionados. Pero luego, para nuestra absoluta horror, saqué la cosa del agua, y todos vimos lo que era: una bomba sin explotar. Era de forma cilíndrica, con forma de diamante, con estabilizadores de color verde neón, de unos 12 a 14 pulgadas de largo y 4 pulgadas de diámetro en la parte más gruesa. Ahora, el oficial, el recluta y todo el bote de la Guardia Costera acababan de presenciar lo que había sacado del agua. Y no estoy bromeando cuando digo que vi cómo se les iba el color de la cara. Pasaron de rosados y saludables a blancos como esqueletos en el tiempo que tarda en decir «oh». El recluta en nuestro bote literalmente saltó a su bote y todos se fueron a toda velocidad con las sirenas encendidas. Esto dejó a un oficial de la Guardia Costera muy nervioso en nuestro bote, quien rápidamente me ordenó que no me moviera ni un músculo. La Guardia Costera se comunicó por radio con todos los botes en el área para que se alejaran de los barcos objetivo, y te digo que nunca has visto botes de pesca moverse tan rápido. Después de unos 20 minutos sentado allí con esa bomba en mi línea, finalmente despejaron el área. El oficial ordenó a mi padre que pusiera el bote en marcha, alcanzara una buena velocidad y luego no se detuviera. Mi padre obedeció, puso el bote en marcha y en segundos estábamos avanzando a unos 15 o 20 nudos lejos del barco. El oficial sacó un cuchillo, cortó mi línea y ordenó a mi padre que simplemente acelerara el bote y se alejara lo más rápido posible. No hace falta decir que la bomba no detonó cuando golpeó el fondo de la bahía. Llevamos al oficial, que estaba claramente conmocionado, de vuelta a su barco. Sé que es difícil creer esta historia sin pruebas, pero en la situación no teníamos tiempo para tomar una foto. Intentamos, pero el oficial de la Guardia Costera insistió en que nos alejáramos lo más rápido posible. Pero créeme, fue fácilmente lo más aterrador que me había pasado en un viaje de pesca. El momento más aterrador de mi vida fue cuando trabajaba en un barco deportivo en el Golfo de México. Esto fue hace bastante tiempo,
cuando solía conseguir trabajos aquí y allá como marinero de cubierta superior, que no pagaban muy bien, pero me permitían pasar mucho más tiempo en el agua de lo que lo haría de otra manera. El tipo que era dueño del barco terminó atrapando este gigantesco tiburón zorro a bordo, fácil de reconocer por sus enormes colas. No me preguntes cómo lo logró, pero hubo un gran alboroto cuando la bestia se agitaba en la cubierta y prácticamente no podíamos hacer nada al respecto. Solo teníamos que esperar a que muriera antes de poder arrojarlo al mar. Una verdadera lástima, lo sé. Pero realmente no había nada que pudiéramos hacer por él, ¿sabes? No puedes darle RCP a un depredador de la cima a menos que no te importe tu cara. Así que no estoy bromeando cuando digo que pasó como una hora mientras nos asegurábamos de que estuviera muerto. Luego volvimos a la cubierta para intentar empujarlo al mar una vez que estábamos bastante seguros de que era seguro. Todos empezamos a relajarnos, tomando fotos de la cosa y discutiendo cómo íbamos a maniobrar debajo de ella sin lastimarnos en el proceso. Verás, los tiburones tienen una piel súper áspera, como lija en cierto modo, así que sin el equipo de protección adecuado, podríamos haber sufrido daños graves solo intentando deshacernos de él. Entonces, justo cuando nos estábamos preparando, este tipo se acercó a la cabeza del tiburón muerto, cuando de repente el tiburón muerto se levanta y cierra sus mandíbulas alrededor de la pantorrilla del tipo. No había escuchado a nadie gritar así desde que mi hermanito se rompió la pierna, solo que en el grito de este tipo había un terror puro también. El tiburón comenzó a agitarse y de repente vi cómo la sangre brotaba sobre la cubierta mientras el tiburón arrancaba un pedazo de la pierna de este tipo. No tengo idea de cómo no estaba muerto. Tal vez eran solo sus espasmos de muerte, o como quieras llamarlo, y no estaba realmente vivo, pero seguro que tenía suficiente en su tanque para destrozarle la pierna a ese tipo. Enormes felicitaciones a los chicos de la Guardia Costera que llegaron en un barco rápido en un tiempo récord, y si no fuera por el torniquete que le pusimos por encima de la rodilla, creo que se habría desangrado hasta morir allí mismo en la cubierta. Resulta que los tiburones no mueren por un buen rato si los sacas del agua. A veces solo esperan. Después de eso, siempre fui mucho más estricto cuando se trataba de cualquier tipo de tiburón, y durante la temporada de tiburones azotadores, desarrollamos un proceso claro que siempre era el mismo. Los pescábamos, y luego los aturdíamos con un bate de béisbol hasta que dejaban de luchar. Después de eso, los destripábamos y eliminábamos las glándulas urinarias. La carne se vuelve incomible a menos que te deshagas de esas glándulas. Luego los atábamos con cuerda y continuábamos sangrándolos en el agua durante 1 hora o 2. Lo realmente aterrador era verlos intentar nadar durante 1 hora o 2 solo por reflejos puros. Los tiburones han estado aquí durante 130 millones de años por una razón, amigo. Son verdaderamente los depredadores de la cima. Durante el verano de 1986, trabajaba en un barco pesquero para BC Packers. Normalmente, éramos solo mi capitán y yo, aunque debería haber una tripulación de 3 en los barcos pequeños. Así que, aunque era un trabajo más duro de lo que debería haber sido, al final del mes cobraba el salario de 2 personas. Al principio del verano, navegamos por el paso interior pasando por un lugar llamado Bootdale. Bootdale solía ser un pueblo próspero de unos 10,000 habitantes, pero la industria colapsó en los años 70, así que para cuando llegamos allí, llevaba abandonado al menos una década. Incluso durante el día, la sensación de decadencia post-apocalíptica hacía que todo el lugar pareciera increíblemente espeluznante. Desearía haber tomado una foto en algún momento porque realmente era uno de los lugares más inquietantes que había visto. Bootdale también solo era accesible por barco o avión, lo que probablemente contribuyó a su declive, pero también le daba al lugar una extraña estética aislada y retro. No sé realmente cómo explicarlo, pero ahí lo tienes. Avanzamos hasta el final del verano y estábamos volviendo por el paso, pero esta vez era alrededor de las 3 de la mañana, y me di cuenta de que mi jefe se dirigía directamente hacia Bootdale en la oscuridad. Obviamente, estaba un poco nervioso por esto, pero no quería que supiera que me daba miedo nada más
que un antiguo pueblo abandonado, así que me quedé callado y me preparé para amarrar. Podríamos haber soltado el ancla y mantenernos alejados del pueblo, pero cuando sugerí esto, me miró como si estuviera loco y dijo: «No, vamos a amarrar». «¿De qué tienes miedo? ¿De un pueblo viejo abandonado?». Le dije que no, una mentira descarada, pero aún estaba muy nervioso mientras salía a cubierta para agarrar la amarra de proa. El capitán tenía el reflector fijo en el muelle ruinoso al que íbamos a amarrar. Me dio la sensación más escalofriante solo mirarlo cuando nos acercábamos. Una vez amarrados, me dirigí directamente a mi camarote y cerré la escotilla con llave, algo que nunca había hecho antes en un viaje. No solo eso, sino que agarré mi cuchillo de cocina y lo puse debajo de mi almohada, por si acaso pasaba algo durante la noche. Un par de horas más tarde, al amanecer, desatamos el barco y todo estaba bien. Nada había salido mal. Mientras el barco se alejaba lentamente del muelle, yo estaba en la popa sacando unos huevos y tocino de un par de neveras que teníamos atadas allí, cuando algo llamó mi atención y miré hacia arriba para ver a dos figuras paradas a unos 30 pies de distancia, observándonos desde las ruinas de uno de los edificios abandonados de Bootdale. Aquí es donde la gente dice que es una tontería, pero juro por Dios que ambos parecían hombres de las cavernas. Hablo de pelo largo, apenas ropa puesta. Quiero decir, su piel se veía gris como si estuvieran realmente sucios o muy desnutridos. De cualquier manera, la forma en que simplemente se quedaron allí observándonos me asustó mucho, y básicamente nos dejaron saber que quienquiera que fueran, no eran amigables. Salimos de Bootdale lo más rápido que pudimos, y puedes apostar que mi jefe nunca nos volvió a amarrar allí. Mi papá solía ir a pescar con arpón bajo el agua muchas veces en México, y, aunque me gustaría acompañarlo alguna vez, creo que evitaré las inmersiones nocturnas. Según él, no era estrictamente legal pescar con luces por la noche, ya que los peces simplemente nadaban hacia cualquier cosa que les iluminaras y se quedaban allí atónitos. Hace que pescar sea fácil, pero dijo que a veces puede ser increíblemente espeluznante y convierte cosas que serían geniales e interesantes durante el día en auténticas pesadillas. Te encuentras suspendido en un vacío total y, aparte de la luna, tus luces son lo único que puedes ver. Una vez, él estaba nadando en la oscuridad y era vagamente consciente de que alguien nadaba a su lado, lo cual no era exactamente inusual, ya que bajaban en grupos y en ese momento había varias personas en el agua. Pero aún así, pensaba por qué estaba la luz apagada. ¿Todo estaba bien? Si estaban nadando tan cerca, probablemente lo estuviera su compañero de buceo, en cuyo caso era su responsabilidad asegurarse de que estuvieran bien antes de poder iluminarlos para comprobar si estaban bien. Su compañero de buceo le da un golpecito en el brazo desde el otro lado y le hace la señal de que todo está bien. En ese caso, o bien quien estaba a su lado estaba separado de su compañero de buceo, o ni siquiera era una persona. Se sentía bastante nervioso cuando se acercaba para iluminar con su luz, y cuando lo hace, ve que tenía razón al estar nervioso porque una enorme barracuda está a solo unos metros de él. Algunos barracudas pueden crecer hasta 6 o 7 pies de largo. Son muy rápidos y absolutamente feroces. No les da miedo atacar a los humanos, y se sabe que atacan a los snorkeles en la superficie pensando que son grandes animales marinos heridos. Además de eso, probablemente lo más aterrador de los barracudas es el pequeño diente en forma de gancho en el centro de su mandíbula, que les permite arrancar trozos enteros de carne, probablemente más útil al atacar a una presa más grande como un buzo nocturno, como mi padre. Obviamente, estaba lleno de ansiedad, así que retrocedió un poco, pero la criatura seguía cerca de él. No estaba buscando barracudas, pero mi papá se estaba preparando para defenderse y agitaba su arpón en dirección al barracuda para tratar de asustarlo. No lo atacó, simplemente retrocedió, pero luego siguió manteniendo una distancia constante mientras nadaba paralelamente. Después de un rato,
Quedó claro que este barracuda no estaba interesado en atacarlos, así que mi papá y sus compañeros de buceo simplemente siguieron con su pesca con arpón. No pasó mucho tiempo antes de que el haz de su linterna iluminara un pez, así que mi papá empezó a nadar lentamente hacia él, mientras apuntaba con el arpón en su dirección general, cuando de repente, en una explosión de velocidad depredadora brutal, el barracuda salió de la oscuridad e interceptó al pez. Mi papá dijo que fue increíblemente rápido, simplemente ¡zas! Las mandíbulas del barracuda eran como guiadas por láser, atrapando al pez antes de retirarse de nuevo a las aguas negras segundos después. Luego volvía, como diciendo, «Gracias, amigo. ¿A dónde vamos ahora?» Esto continuó durante todo el buceo. El barracuda se mantuvo cerca, usando la luz de mi padre para cazar. De vez en cuando, mi papá o sus amigos iban a por un pez, y a veces el barracuda incluso mantenía su distancia, casi como si quisiera que mi papá consiguiera algunos por sí mismo. Y como son cazadores naturales en grupo, probablemente eso es exactamente lo que estaba sucediendo. Cuando llegó el momento de regresar al barco, el barracuda permaneció a su lado hasta que llegaron al barco. Luego giró en la oscuridad y rápidamente se alejó nadando. Mi papá dijo que son como los velociraptores del mar, absolutamente aterradores de encontrar, muy peligrosos, pero obviamente muy inteligentes. Y si no hubiera sido consciente de que podía aprovechar la luz de mi padre, podría haber decidido que él era el menú, en cuyo caso creo que habría tenido un montón de problemas.